El día de hoy les voy a hablar de la disección de la región anterolateral del cuello. Mi grupo está conformado por los estudiantes Víctor Medina, Doriana Méndez y mi persona, Ivana Mendoza. El cuello es la transición entre la cabeza, el tórax y los miembros superiores. Y su forma es cilíndrica. Es una estructura un poco compleja de disecar porque en él encontramos diversas estructuras que además son pequeñas. Por ejemplo, los vasos que irrigan a la cabeza pasan a través del cuello, así como los nervios que inervan a los órganos del tórax y del abdomen. También los nervios y vasos que van hacia los miembros superiores pasan por la parte inferior del cuello. Pero de ello vamos a hablar con más detalle más adelante. El cuello tiene un tallo óseo articular que es la columna cervical, que es la parte superior de la columna vertebral y está compuesta por las 7 primeras vértebras cervicales. La columna cervical se encuentra en la parte posterior del cuello, mientras que el hueso hioide se encuentra en la parte anterior. Y él está a nivel de la tercera vértebra cervical por encima del cartílago tiroides. El cuello también aloja diferentes porciones de varios aparatos y sistemas del cuerpo. Por ejemplo, allí podemos encontrar a la faringe y el esófago, que son la parte superior del aparato digestivo. Como también podemos encontrar a la laringe y la tráquea, que son la parte superior del aparato respiratorio. Y también a las glándulas tiroides y paratiroides, que son parte del sistema endocrino. Para disecar el cuello debemos conocer que lo podemos dividir en áreas topográficas más chiquitas, los llamados triángulos del cuello. Tenemos aquí al triángulo cervical anterior y al triángulo cervical posterior. Ellos están divididos por este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. Al triángulo cervical anterior lo podemos a su vez subdividir en 4 triángulos. El triángulo submandibular, este que está aquí, el triángulo submentoniano, el triángulo carotidio y el triángulo muscular. Y al triángulo cervical posterior lo podemos dividir en 2, en el triángulo occipital y en el triángulo supraclavicular. También para disecar el cuello debemos conocer sus diferentes fascias. Tiene 2 principales, la fascia cervical superficial, que es la que reviste el platisma. En esta imagen el platisma es esto rosadito, esta línea rosada. Y la fascia superficial, la fascia cervical superficial sería la línea marrón, ¿sí? Que se encuentra, es anterior a ella. Y la otra gran fascia es la fascia cervical profunda, que a su vez la podemos subdividir en 3. La fascia de revestimiento, también conocida como la fascia superficial de la fascia cervical profunda. Y posterior a ella, encontramos aquí en amarillo a la fascia pretraquial. Esta es la parte anterior del cuello y esta es la parte posterior, ¿no? Posterior a la fascia pretraquial vemos en rosado a la fascia prevertebral. Bien, ¿qué instrumento vamos a utilizar para disecar el cuello? Bueno, vamos a necesitar un mango de bisturí con sus respectivas hojillas y las recomendadas son las que miden entre 3 a 4 centímetros de largo. También vamos a usar las pinzas hemostáticas, las pinzas rectas con o sin dientes, las tijeras, que las recomendadas para la disección de cuello son las de 13 centímetros. Vamos a utilizar también una sonda acanalada y un estilete abotonado. Okay. El primer paso de la disección es separar la piel del cuello. La piel del cuello es bastante delgada, por lo que en este paso hay que tener mucho cuidado. Vamos a iniciar haciendo una incisión en la línea medial anterior del cuello, esta que está aquí, empezando desde la escotadura yugular del esternón. Y nos vamos a dirigir a la protuberancia mentoniana, que es esta que está aquí,
Y desde este punto vamos a realizar una segunda incisión hasta este punto debajo del lóbulo de la oreja. Proseguiremos a realizar otra incisión en plano transversal hasta la protuberancia occipital externa. Y suponiendo que aún no se ha realizado la disección de tórax en el cadáver, vamos a proseguir a realizar otra incisión a lo largo de la superficie de la clavícula desde el acromion, este punto que está aquí, hasta la escotadura yugular. Muy bien, y ahora sí, realizadas las incisiones, vamos a ir desde la línea media anterior, vamos a ir retirando, vamos a ir doblando, y doblando la piel en sentido lateral para dejarla reposar de una manera similar a la de un libro abierto, ¿sí? Como se ve aquí, esta es la piel, este es el tejido celular subcutáneo y este es el platisma, ¿no? El músculo platisma, que es el más superficial del cuello. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de retirar la piel, porque como es tan delgada, al momento de reclinarla podemos llevarnos al músculo platisma, entonces hay que ser muy cuidadosos. Bien, ya retirada la piel, limpiamos el tejido celular subcutáneo. Lo que vamos a ver es esto, ¿sí? El músculo platisma, que es el músculo, como dije, más superficial del cuello. Él pasa por encima de la clavícula para insertarse inferiormente en el tejido subcutáneo de las regiones infraclaviculares, deltoideas y acromial. Y continúa hacia arriba y hacia adelante para insertarse en la sínfisis mentoniana y por debajo del orificio de la boca. Esto quiere decir que el músculo platisma excede los límites del cuello. Como pueden ver, aquí no terminamos de ver dónde se inserta, porque es un músculo bastante grande y al final termina en su parte superior insertándose en la cara. Bien, entonces tenemos el músculo platisma y ahora cerca de la clavícula, con una sonda canalada, vamos a proseguir a levantar la parte inferior del músculo platisma, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de la disección cortante. Es decir, que en este paso vamos a utilizar el bisturí o la tijera y con mucho cuidado vamos a retirar el músculo platisma, separándolo de las estructuras de las venas, nervios que se encuentran debajo de él, ¿sí? Con cuidado, y lo vamos a reclinar en sentido craneal, ¿sí? Se vería algo así más o menos. Este es el músculo platisma retirado, vamos a dejarlo adherido al ángulo de la mandíbula, como ven aquí, este es el músculo platisma y la mandíbula. Y pues aquí, como se ve, esto que está aquí encima de este alfilerante es el nervio facial, el que inerva al músculo platisma. Bien, retirado el platisma, vamos a poder identificar a este músculo que es el esternocleidomastoideo, y en este paso vamos a identificar y limpiar a este vaso que vemos aquí, a esta vena, que es la vena yugular externa. La vena yugular externa. Ella empieza detrás del ángulo de la mandíbula y cruza al músculo esternocleidomastoideo. Hay que mencionar que pueden haber variaciones anatómicas e incluso puede llegar a ser inconstante. Esta vena drena la sangre en su mayoría del cuero cabelludo y de la cara. Y más o menos a 3 centímetros por encima de la clavícula, ella va a perforar la superficie de la fascia superficial de la fascia cervical profunda, va a perforarla para desembocar en la vena subclavia. Más o menos lo podemos ver en esta imagen. Aquí penetra la fascia y pues desemboca en la vena subclavia. Muy bien, entonces identificamos y limpiamos esta vena y ahora vamos a pasar a identificar el resto de estructuras nerviosas que podemos ver en este plano, ¿sí?
Estos son los nervios cutáneos del plexo cervical. Son 4. El nervio auricular mayor, que lo podemos ver mejor aquí, este que está aquí, el nervio auricular mayor. Y en esta imagen aquí es este que está aquí, el nervio auricular mayor. Él atraviesa la parte superior del músculo esternocleidomastoideo en sentido paralelo a la vena yugular externa, como pueden ver. Y él se encarga de inervar a la piel de la parte inferior del oído, ¿sí? Bueno, el siguiente nervio es el nervio occipital menor. El nervio occipital menor entonces pasa sobre la parte superior de la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo, que es este que está aquí, esta es la parte posterior, está el nervio occipital menor. Él pasa por allí y él va a inervar a la piel que se encuentra, al cuero cabelludo que se encuentra inmediatamente detrás del oído. Luego, el nervio transverso del cuello es este que está aquí, en esta figura es este que está aquí, y en esta figura es este. El nervio transverso del cuello, como su nombre lo indica, va a pasar en posición transversa sobre el músculo esternocleidomastoideo y él inerva a la piel del triángulo anterior del cuello. Es importante mencionar que este nervio, que es cutáneo, en algunos especímenes se comunica con el nervio, con la rama cervical del nervio facial, que es un nervio motor. Y también hay que mencionar que es posible que durante la disección, al retirar el platisma, nos llevemos a este nervio con el platisma. Es una posibilidad. Bien. Luego tenemos a los nervios supraclaviculares. ¿Sí? Es el último nervio de los cutáneos del plexo cervical. Son estos que vemos aquí. Estos, en esta imagen, estos que están aquí, son bastante superficiales. Ellos van a cruzar la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo y van a perforar la fascia y al platisma para volverse en cutáneos. Y se van a dividir en 3 ramas. La rama media, la rama intermedia y la rama lateral. La rama media va a pasar en sentido, ella pasa en sentido oblicuo, ¿sí? Por la vena yugular externa y por la cabeza clavicular y la cabeza external del músculo esternocleidomastoideo, y va a abarcar a la piel hasta la línea media anterior. El nervio intermedio, este que está aquí, va a pasar sobre la clavícula y va a dirigirse para inervar la piel sobre el pectoral mayor y el deltoides, comunicándose con las ramas cutáneas de los nervios intercostales. Luego la rama lateral, también conocida como la rama supraclavicular posterior, va a dirigirse sobre la superficie del trapecio y del acromion para inervar a la piel de las regiones del hombro superior y posterior. Identificados estos nervios, vamos a hablar ahora del nervio accesorio. El nervio accesorio es el 11º par craneal y el que vamos a identificar aquí es su rama externa, también conocida como nervio accesorio espinal. Él va a viajar desde un punto medio, desde la parte, detrás del del músculo esternocleidomastoideo, va a viajar desde su punto medio hasta el músculo trapecio. Y
hay que mencionar que él se comunica con los nervios espinales C3 y C4, los cuales se encargan de la inervación sensitiva propioceptiva. Y él va a inervar pues, al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio, que se encargan de la flexión, extensión e inclinación lateral del cuello, así como la rotación. Entonces, ¿qué estructuras vemos en esta foto? Bueno, como dije, sobre este alfiler en T está el nervio accesorio. Aquí vemos al nervio auricular mayor, aquí al nervio occipital menor, por aquí se ve un pedacito del músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo, y aquí también se ve la vena yugular externa. Gracias. Buenas, mi nombre es Doriana Méndez. Yo les voy a hablar sobre el triángulo anterior. El triángulo anterior, como su nombre lo dice, está localizado en la parte anterior del cuello. Posee 5 límites, los cuales son el límite anterior, compuesto por la línea media del cuello, el límite posterior, compuesto por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el superior por el borde inferior de la mandíbula, el superficial, compuesto por la capa superficial de la fascia profunda del cuello, el profundo o piso, compuesto por la laringe y la faringe. También tenemos que el triángulo anterior se encuentra dividido por el músculo digástrico y el homoyoideo en 4 triángulos más pequeños: el submentoniano o suprayoideo, que es este de acá, el digástrico submandibular, el carotidio y el muscular. Para poder entender bien esta disección, hay que tener en cuenta algunas estructuras que nos servirán como punto de orientación a lo largo de la misma. Tenemos, por ejemplo, el hueso ioides, es un hueso que no se cuenta en los huesos del cráneo ni de la cara. Este se encuentra suspendido por los músculos supra e infrayoideos, consta de 3 partes: su asta mayor, su asta menor y su cuerpo. Acá lo volvemos a tener, el hueso ioides. También tenemos la membrana tiroidea, que es una serie de ligamentos que van desde el cartílago tiroides hasta el hueso ioides. Tenemos el cartílago tiroides, que es un cartílago compuesto por 2 láminas en un ángulo abierto. El componente principal de este cartílago son fibrillas de colágeno tipo 2, tiene un color blanquecino azul, como está acá en la imagen. Es el más grande de todos los cartílagos de la tráquea. Y pues tiene sus caras anteriores y las posteriores que no se ven acá. Para continuar con la disección, hay un orden de seguimiento para que podamos entenderla y se desempeñe de la mejor manera posible. Tenemos como primero la fase superficial, tenemos segundo el triángulo muscular, el tercero el submandibular, el cuarto el submentoniano y por último el triángulo carotidio. Comenzamos con la fascia superficial. La fascia superficial se encuentra luego de haber diseccionado y retirado la piel y el músculo platisma. Acá la tenemos. Las estructuras que se encuentran allí son la vena yugular externa, la vena yugular anterior. En su parte más superior esta se hace profunda y en su parte más inferior esta hace una curva hacia lateral para encontrarse allí con la vena yugular externa. Como se ve, acá no se ve pues porque está el músculo esternocleidomastoideo. Luego de retirar, extraer el músculo esternocleidomastoideo y la vena yugular externa, podemos tener una visión más clara de la vena yugular interna, ya que acá en la fascia podemos observar un fragmento de la misma. Acá entonces tenemos la vena yugular interna, tenemos la vena tiroidea superior, tenemos la arteria carotidia común, tenemos el asa cervical con sus ramificaciones para inervar los músculos infrayoideos, músculo homoyoideo diseccionado y entre otras estructuras. Continuamos con el triángulo muscular.
es este de acá. Su contenido son los músculos infrayoideos, acá, la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Sus límites son superior y lateral. Tenemos el vientre superior del músculo moyoideo. Tenemos en su límite inferior y lateral el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y tenemos su borde medial, la línea media del cuello. Su contenido pues son los músculos infrayoideos, es un conjunto de 4 músculos compuestos por el músculo homoyoideo, el esternoyoideo, el esternotiroideo y el tiroyoideo. También tenemos la glándula tiroides, una glándula endocrina muy importante, ya que las hormonas que segrega son fundamentales y esenciales para cumplir cantidad incontable de funciones y actividades en nuestro organismo. Acá también encontramos el cartílago tiroides, la membrana tiroyoidea, tenemos el músculo cricotiroideo, los primeros anillos de la tráquea, venas, arterias, nervios. Tenemos también la glándula paratiroides, esta no se observa acá, ya que es más profunda, también es una glándula endocrina muy importante. Continuamos con el tercer triángulo, el triángulo submandibular, es el triángulo que tenemos acá. Su límite superior es el borde inferior de la mandíbula. Tenemos el anterior e inferior, es el vientre anterior del músculo digástrico, el posterior e inferior es el vientre posterior del músculo digástrico. Tenemos superficial, que es la capa superficial de la fase profunda del cuello, y por último tenemos un límite profundo o piso, que vendrían siendo los músculos miloyoideo e hiogloso, los cuales conforman el piso de la boca, pero en esta disección no se van a tocar ya que no corresponde. Su contenido es la glándula submandibular, una glándula salival importante de tamaño muy aproximado de una nuez a una nuez, y su forma es un poco irregular. También tenemos la arteria y vena facial, tenemos el músculo estiloyoideo, que es este de acá, con su tendón, y tenemos nódulos linfáticos presentes allí, pero no visibles en estas imágenes. Acá podemos otra vez observar la glándula submandibular en un cuerpo, en un cadáver, no en un cuerpo, junto con un segmento superficial de la vena facial a nivel de la glándula. Piel, tenemos acá la piel, tenemos el platisma, músculo esternocleidomastoideo, entre otros. Otra vez, tenemos que resaltar algunos puntos de referencia para continuar y seguir entendiendo la disección. En el hueso temporal del cráneo tenemos la apófisis estiloides, apófisis o estructura muy importante, ya que va a ser punto de inserción del músculo estiloyoideo. También tenemos la apófisis mastoides, la cual va a ser punto de inserción del músculo esternocleidomastoideo, y detrás de ella vamos a localizar una incisura, la cual va a servir para punto de inserción del músculo digástrico, más específico de su vientre posterior. También tenemos acá en la mandíbula dos estructuras importantes para resaltar, que son el surco miloyoideo y la fosita digástrica para el músculo digástrico. Tenemos el cuarto triángulo submentoniano, es el más central, más pequeño, sus límites son tanto derecha e izquierda. Tenemos como límite acá, tanto derecha como izquierda, el vientre anterior del músculo digástrico. Tenemos en su parte inferior el hueso yoides, y también tenemos como superficial o techo la capa superficial de la fascia profunda del cuello, y como límite profundo o piso tenemos el músculo miloyoideo, que como ya lo mencioné hace parte del piso de la boca. El contenido de este triángulo es muy sencillo, son nódulos linfáticos submentonianos, no son visibles en las fotos, en las imágenes, pero ellos se encuentran allí. Por último y quinto, el triángulo carotidio. El triángulo carotidio tiene sus límites inferior y medial. El músculo homoyoideo, específicamente su vientre superior, tiene el límite inferior y lateral, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y su límite superior, el vientre posterior del músculo digástrico.
Acá tenemos una imagen de un cadáver con el esternocleidomastoideo visible y la la vena yugular externa visible también, muy notoria ella. El contenido de este triángulo son la arteria carótida común, ramas de la arteria carótida externa, que son 6, nervio hipogloso y nervio vago, que corresponden al 11º y 10º pares craneales, y la vena yugular interna. Acá podemos observar la vena yugular externa, músculo esternocleidomastoideo, el cual va a ser diseccionado y removido para poder tener una visión mucho mejor y más clara de la región, de la zona, donde podemos ya observar con más claridad la vena yugular interna. Acá tenemos la vena yugular anterior. Esta no es necesario la disección del músculo esternocleidomastoideo para hacerse visible. Tenemos la vena facial, el punto de encuentro entre la vena facial y la vena yugular interna. Entre otras estructuras, pasamos a esta imagen, donde podemos observar el nervio accesorio. Acá tenemos la raíz inferior del asa cervical, la cual rodea la vaina carotidia hasta llegar al punto de encuentro con la raíz superior del asa cervical. En este punto de encuentro ellos dan ramificaciones para la inervación de los músculos infrayoideos. Acá más arriba podemos encontrar el nervio hipogloso, el cual se encuentra también con la raíz superior del asa cervical. El nervio hipogloso se hace profundo detrás del músculo digástrico y el estiloyoideo. Acá también podemos observar la arteria occipital, la arteria auricular posterior, ramas de la arteria carótida externa. Pasamos acá, podemos observar con más claridad el nervio accesorio, el nervio frénico, el nervio vago, tenemos la yugular interna, la carótida común, el cartílago tiroides, el ligamento tiroideo medio, el músculo cricotiroideo y los primeros anillos de la tráquea, que son de 20 a 21 anillos. Continuamos en esta imagen, podemos observar mucho mejor la carótida común, su seno carotidio, que es un ensanchamiento de la misma para dar origen a su carótida, a sus ramas, que son la carótida externa, carótida interna. Algo importante de este seno carotidio es que sus paredes están compuestas o se encuentran presentes presorreceptores que son importantes ya que ayudan a la regulación de la presión arterial, y el seno carotidio está inervado por el 11º y el 10º par craneal. Acá también tenemos el origen de la arteria lingual, la arteria faríngea ascendente, la tiroidea superior con su rama laríngea superior. Tenemos ramas cricotiroideas, glandulares. También tenemos, la subclavia, entre otras. Pasamos a esta imagen donde podemos observar otra vez la vena y arteria facial, la arteria lingual. Acá tenemos la arteria tiroidea superior, acá con su vena. Acá podemos tener la arteria tiroidea inferior, arteria carótida común, la vena yugular interna. Acá tenemos el asa cervical. Acá también tenemos el nervio hipogloso. Y por último acá la carótida interna y externa. Gracias por su atención. Acá podemos también encontrar como última imagen una vista anterior del cuello en un cadáver donde se observa el músculo esternocleidomastoideo, músculo homoyoideo, músculo esternoyoideo y demás estructuras. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Tomás Medina, estudiante de Medicina del primer año en la Universidad de los Andes, Extensión Táchira. Doy continuación a la exposición del tema de la disección de cuello, específicamente al triángulo posterior, a los músculos infrayoideos contenidos en el triángulo anterior y al paquete vasculonervioso. Como primer punto menciono la instrumentación que requeriremos para realizarse esta disección, consistiendo en mangos para bisturí con sus respectivas hojillas, sonda acanalada, espátula,
pinzas con o sin dientes y tijera con o sin punta. Seguidamente, los límites del triángulo posterior consisten en un límite anterior que se trata del vientre posterior del músculo esternocleidomastoideo, que colinda en la porción superior, denominada ápice o punta, con el borde anterior del músculo trapecio. Tenemos como un límite inferior o piso el reborde óseo clavicular. Resaltamos que toda esta zona se encuentra tapizada por la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo platisma y las respectivas fascias. La disección se realizará mediante un corte que inicia a nivel de la sínfisis mentoniana hasta la escotadura yugular, se continúa transversalmente hasta el acromión aquí señalizado, asciende hasta el lobulillo de la oreja, se continúa a nivel del ángulo de la mandíbula y finaliza nuevamente a nivel de la sínfisis mentoniana. Tras retraer la piel y el tejido celular subcutáneo, cortar la inserción del músculo platisma que se ascenderá, podemos abordar las fascias. En esta primera imagen podemos visualizar la fascia cervical superficial, podemos visualizar el músculo esternocleidomastoideo que está envuelto en esta fascia. A su vez podemos ver la fenestración que se le ha realizado a la fascia superficial. El músculo esternocleidomastoideo y la fascia se encuentran antecedidas por la ascendencia de la vena yugular externa. Visualizamos también aquí, a nivel del triángulo posterior, que tras el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo se originan los nervios auricular mayor, occipital menor, supraclavicular intermedios y mediales, así como transverso del cuello. Este punto se denomina punto nervioso o punto nervioso de Ehrl. El nervio transverso del cuello es característico por su anastomosis con su homólogo contralateral a nivel frontal por encima de la prominencia laringea que aquí se señala. Seguidamente, en esta imagen podemos visualizar cómo ha sido retraída porción de la fascia intermedia. Visualizamos el vientre posterior del músculo homoyoideo que nos ofrece el techo o borde superior del triángulo denominado homoclavicular. Aquí observamos nuevamente la bifurcación yugular, ofreciéndonos yugular externa y una segunda rama que recibirá el nombre de occipital. Visualizamos un pequeño fragmento de la arteria subclavia que nos brinda el tronco tirocervical y este a su vez la rama arterial cervical superficial ascendente. Aquí se señala su trayecto. En esta tercera imagen, tras retirar la fascia intermedia y la profunda, observamos los músculos escalenos, posterior, medio y anterior, intermedio al medio y al anterior, hace trayecto el plexo cervical, aquí señalizado, paquete nervioso que consiste en un tronco superior, medio e inferior que se combinan y ofrecen la sensibilización y motricidad de la extremidad superior a la cual se haga referencia. Los músculos escalenos tienen su origen a nivel de las apófisis transversas de las vértebras cervicales C3 a C7 y se insertan, hablando en conjunto, a nivel de la clavícula, el primer arco costal y segundo arco costal. Característica su función accesoria a nivel de la respiración. Observamos también el trayecto del músculo angular de la escápula o elevador de la escápula, músculo que tiene su origen a nivel de la apófisis transversas de la vértebra cervical, primera, segunda, tercera y cuarta, y se inserta a nivel del borde medial, porción superficial de la escápula. Visualizamos también fragmento del músculo esplenio. El músculo esplenio tiene su origen a nivel del ligamento nucal, las 3 primeras o 4 primeras vértebras cervicales, y se va a insertar a nivel de la apófisis mastoides. Visualizamos también aquí nuevamente el vientre posterior del músculo homoyoideo. En esta cuarta imagen, tras observarse cómo ha sido disecado el músculo esternocleidomastoideo mediante 2 cortes transversales, uno a nivel de su inserción y otro a nivel de su origen, es decir, a nivel de la apófisis mastoides y de los 2 fascículos ofrecidos al manubrio esternal y a la clavícula, visualizamos en conjunto de los músculos infrayoideos que se tratarán posteriormente y otras estructuras tales como la bifurcación de la vena yugular interna, ofreciéndonos la rama facial, rama que deriva su nombre en aquella rama que brinda la vascularización de la cara. De esta rama facial emergen una vena tiroidea superior, una tiroidea media y ramas laringeas. Posterior a ella, tras retirarla, nos podemos encontrar la bifurcación carotidia. La carótida nos ofrece una rama posterointerna y una rama anteroexterna. La anteroexterna brinda ramas colaterales tiroidea superior, tiroidea inferior, así como también nos brinda ramas laringeas. Posterior a ello, podemos encontrar el trayecto del nervio vago u décimo par craneal.
El nervio vago nos brindará la emergencia del nervio laringio superior y nervio laringio inferior, así como mucho más abajo la emergencia del nervio laringio recurrente, que se continuará hasta este punto. Aquí podemos señalizar el trayecto del tronco simpático. El tronco simpático es una cadena ganglionar que tiene su origen a nivel de los nervios espinales con importante función estimulante en diversas respuestas orgánicas. Aquí hago señalización del nervio accesorio u onceavo par craneal, la rama externa, que nos va a brindar también una inervación al músculo esternocleidomastoideo, aquí disecado y retraído. Podemos visualizar también nuevamente el trayecto del plexo cervical y aquí de una manera muy ligera visualizamos el trayecto del nervio frénico. El nervio frénico es un nervio que tiene su origen a nivel de los nervios cervicales tercero, cuarto, quinto, que tiene una importante aplicación clínica debido a que se encarga de la inervación del músculo diafragmático que permite la insuflación de los pulmones. En esta quinta imagen visualizamos, tras retraerse el músculo esternocleidomastoideo, fenestrarse la lámina de la fascia superficial, intermedia y profunda, así como por supuesto ya haberse disecado el músculo platisma, el tejido celular subcutáneo y la piel, el conjunto de paquete vasculonervioso, músculos infrayoideos, inervación. Ofrecemos aquí la visualización del nervio auricular mayor y occipital menor, así como supraclaviculares mediales. Seguidamente mencionaremos los músculos infrayoideos. Los músculos infrayoideos son un conjunto de 8 músculos, 4 al lado derecho y 4 al lado izquierdo, que deben su nombre a su origen y a su inserción. Estos músculos, cabe resaltar, tienen una inervación compartida, dependiente del asa cervical, rama profunda, rama superficial, exceptuando el músculo tiroideo, que comparte inervación con el nervio hipogloso. Estos músculos vienen a ser el esternoioideo, el homoyoideo, el tiroideo y el esternotiroideo. Como primer punto, el músculo esternoioideo. El músculo esternoioideo tiene su origen a nivel del borde inferior del hueso yoides, en la porción más anterior, y se va a insertar en la cara posterior del manubrio esternal. Seguidamente y posterior a él nos encontramos con el músculo homoyoideo, músculo que tiene su origen a nivel del borde inferior seguido del músculo esternoioideo y se va a insertar a nivel del borde superior de la escápula. Como tercer músculo mencionamos el tiroideo, que tiene su origen a nivel del hueso yoides, borde inferior, específicamente en el asta mayor del hueso yoides, y se va a insertar en la línea oblicua, porción superior, por encima del músculo esternotiroideo. El músculo esternotiroideo tiene un origen a nivel de la línea oblicua, por debajo del músculo tiroideo, y se va a insertar a nivel del manubrio esternal. Estos músculos, para realizar su disección, se realiza un corte a nivel de la inserción de la estructura y se elevan hacia superior, permitiéndonos el abordaje de la tráquea, glándula tiroides y demás estructuras allí contenidas. En estas imágenes de disecciones reales podemos ubicar estructuras y elementos del triángulo posterior, los músculos infrayoideos y conjunto del paquete vasculonervioso, así como otras estructuras añadidas. En esta primera imagen podemos observar, tras realizar los cortes, cómo ha sido retraída la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo platisma, que aquí se señaliza, el cual está hacia una porción superior. Visualizamos también el trayecto del músculo esternocleidomastoideo, que nos ofrece una rama del nervio accesorio, así como ramas de los nervios supraclaviculares intermedios y mediales. Visualizamos a su vez un fragmento de la fascia intermedia, que nos va a recurrir a los músculos infrayoideos, a los cuales para realizar su abordaje hemos de diseccionar la misma fascia. En esta segunda imagen podemos observar el trayecto del músculo esternoioideo, el vientre superior del músculo homoyoideo. Con un color característico podemos visualizar la vena yugular. Podemos ver posterior a ella el trayecto de la arteria carotidia. Aquí hago señalización de la glándula parótida y de la glándula submandibular. A este nivel podemos observar dos nódulos linfáticos, uno denominado
nódulo linfático submandibular y nódulo linfático yugolodigástrico. Estos forman parte de la denominada cadena ganglionar, que tiene una importante función inmunológica y que, por supuesto, a nivel semiológico, mediante la palpación y su inflamación, podemos determinar la presencia de una infección que allí se contenga. Podemos observar también el trayecto de una rama del asa cervical superficial que nos va a brindar la inervación de los músculos infrayoideos y suprayoideos. También podemos observar aquí el trayecto de nervio frénico y a su vez fragmentos de los nervios supraclaviculares. En esta tercera imagen, que nos ofrece una vista explícita de la bifurcación carotidia, observamos como primer punto la carótida común, seguidamente la carótida externa, que tras el trayecto sinusoidal nos ofrece aquí el ramo de la arteria facial. Observamos el ramo de la carótida interna en posición posterior e intermedio a ellos visualizamos el denominado seno carotidio, una importante estructura nerviosa que nos brinda, según aplicación clínica, la regulación arterial a nivel de este punto. Podemos visualizar también a nivel de esta señalización el trayecto del nervio hipogloso. Observamos aquí porción del nervio frénico, asa cervical, nervio vago. También observamos aquí porción de la glándula parótida y glándula submandibular, así como un pequeño fragmento de lo que vendrá a ser la vena yugular, reconocida a nivel de todas estas imágenes por su característico color azul. En esta cuarta imagen observamos otras estructuras. Primero que todo resaltamos la vena yugular, que está presta a ser diseccionada mediante una tijera de Mayo. Observamos aquí nuevamente la glándula parótida, la glándula submandibular. Podemos visualizar el vientre del músculo homoyoideo, trayecto de los músculos escalenos, porción de los supraclaviculares, porción del plexo cervical. Observamos también por aquí el trayecto de la arteria carótida, el nervio vago, asa cervical, inervación de los músculos infrayoideos, un corte que se le ha realizado al arco costal, y la retracción del músculo esternocleidomastoideo, que por supuesto de manera lógica ha sido anterior a ella la retracción de la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo platisma y las respectivas fascias. En esta cuarta imagen observamos el músculo esternoyoideo, que como se puede observar aquí, tiene un corte a nivel de su inserción, lo cual permite ser retraído hacia superior. El músculo homoyoideo, el trayecto del plexo cervical, músculos escalenos, la arteria carótida, el paso del nervio vago, asa cervical. Por aquí podemos vislumbrar un pequeño fragmento que nos ofrecerá el nervio frénico. Observamos también nuevamente la glándula parótida. Este músculo fascículo que se puede observar aquí, de cierta manera, es el músculo angular de la escápula. Ya para terminar, visualizamos en esta última imagen el paquete vasculonervioso en sí, la retracción de la vena yugular, el corte de la arteria carótida en dos secciones, lo que nos permite observar el trayecto del nervio vago. El trayecto del nervio accesorio nos permite visualizar a su vez la tráquea, la glándula tiroides y otras estructuras. Aquí un pequeño fragmento del músculo esternocleidomastoideo, rama de la tiroidea superior, por aquí contenida. Y a su vez podemos observar nuevamente y deducir el trayecto de la arteria tiroidea inferior en esta área. Esto ha sido todo lo referente a la exposición del triángulo posterior, músculos infrayoideos y paquete vasculonervioso. Muchas gracias.